Bien, muy buenos días. Primeramente agradecer la invitación de este centro de capacitación, agradecer a cada uno de ustedes, amigos, alumnos, colegas. En esta oportunidad he creído conveniente tocar un punto que es importante, la construcción de cimentaciones profundas. Entonces, felicitarlos primero por su presencia y agradecer también esa diferencia en persona. Es importante la capacitación permanente, no solamente como alumnos que están en proceso de formación y afianzamiento, sino también como profesionales, ¿no? En esta oportunidad trato de volcar algunas experiencias que he tenido como profesional y lo único que busco es plasmar algunos detalles, algunos criterios y algunas normatividades que, si bien a veces por inercia la desarrollamos, pero obedecen a una normatividad, ¿no? En ese sentido voy a plasmar mi presentación. Bien, quería comenzar por hacer hincapié al triángulo virtuoso, dice. ¿En qué consiste? Básicamente hace mención al tiempo, costo y calidad. Un proyecto que no contemple estos tres puntos definitivamente es un proyecto que puede fracasar, ¿no? Si excedemos el tiempo, definitivamente podemos incurrir en penalidades o en resoluciones de contrato. En costo también, o sea, toda empresa, todo contratista busca optimizar sus procesos a fin de tener utilidades y rentabilidades, ¿no? Entonces, si demoramos más de lo que debe, de repente estaríamos excediendo nuestros costos previstos. En algunos casos hasta podríamos exceder el costo del proyecto. En consecuencia, estaríamos en pérdidas. ¿Y esto por qué? Porque de repente no usamos los materiales adecuados, el proceso no se ajusta a las especificaciones o en consecuencia estamos haciendo algo incompatible a lo que nos han solicitado. Independientemente de que de repente podamos entregar la obra tiene 7 años de garantía y en caso de alguna anomalía o un mal proceso podrían estar llamando a la empresa y exigiendo reparaciones o reconstrucciones, ¿no? Y el otro tema, la calidad en el sentido integral, ¿no? Calidad de equipo profesional, calidad de equipos adecuados, logística adecuada, calidad total durante todo el proceso de ejecución que permita garantizar un trabajo exitoso. Bien, voy a hacer una pequeña introducción en relación a lo que representan los pilotes como cimentaciones profundas, ¿no? Entonces, básicamente quiero orientar a la justificación o la necesidad de por qué usar pilotes. Se basa básicamente cuando los estratos a donde vamos a cimentar son demasiado blandos, ¿no? Entonces tenemos que buscar cimentar en un estrato consolidado, ¿no? Y el otro tema es la carga de servicio. En nuestra zona donde vivimos, sabemos que el casco urbano sobre todo presenta problemas de licuefacción. Entonces es un suelo altamente vulnerable. En consecuencia, las estructuras más importantes deberían estar cimentadas sobre pilotes. Y está probado que algunas estructuras, después del terremoto del 70, que han sido hincadas con pilotes, siguen en pie, ¿no? Y de esa manera estamos garantizando la continuidad de la vida útil de esa inversión y de esas infraestructuras. Bien, hay diferentes tipos de pilotes, ¿no? Esto es muy amplio, la ingeniería de cimentaciones es muy amplia, pero solamente estoy haciendo algunos acápites nada más de las partes más representativas
Y los que trabajamos sobre todo en nuestra zona son pilotes por fricción y pilotes por punta, en algunos casos con sistemas mixtos. Bien, los pilotes por punta tienen la particularidad de que buscan llegar a un estrato firme, ¿no? De tal manera que puedan empotrarse en como les decía, en un estrato consolidado, ¿no? Entonces, de tal manera que aun cuando los rellenos superficiales sean blandos, la carga directamente de la edificación va a ser transmitida al subsuelo, al estrato consolidado. Acá, por ejemplo, podemos ver en la gráfica, el suelo puede ser relativamente blando, pero el objetivo del pilote busca llegar a un estrato consolidado. Bien, aquí también, por ejemplo, podemos ver que, de acuerdo a las tipografías del suelo, del estudio geotécnico, nos está demostrando que el perfil ha encontrado una capa de suelo relativamente dura, adecuado para poder cimentar la estructura. Y no solamente va a permitir cimentar la estructura en un estrato firme, sino que también vamos a permitir minimizar la posibilidad de los asentamientos, que es lo que en algún momento podría hacernos daño a las superestructuras. Acá decíamos también que cuando en algunos casos la carga última se puede considerar pilotes por fricción y pilotes por punta, ¿no? Entonces podemos en algunos casos hacer un sistema mixto, considerar tanto las fuerzas por fricción como por punta. El pilote por fricción básicamente, o muchas veces, no alcanza a desplantarse sobre un estrato firme. Prácticamente es un pilote flotante. En ese sentido, busca trabajar por fricción sobre el suelo blando. Entonces no alcanza a llegar a un estrato consolidado. Aquí solamente como denotación algunas fórmulas básicas para determinar la carga última, solamente como referencia. Siguiente. Acá también estoy dejando algunas fórmulas de hincado como referencia del proceso constructivo. Bien, desde este punto voy a tratar de objetivizar el proceso en sí de pilotaje, ¿no? Es importantísimo en todo proyecto comenzar por hacer el trazo, nidificación y replanteo, ¿no? Para verificar si las cotas del terreno son compatibles con la del expediente técnico, ¿no? Entonces, porque es importante hacer esa verificación para ver también si el espacio disponible se ajusta al área del proyecto requerida, ¿no? Entonces, es importante hacer este trabajo como etapa inicial. Luego, estoy acá denotando cómo se construyen los dados. Para poder construir los elementos de concreto armado, básicamente los pilotes, dados, ¿no? Y en el estado ya de secado, colocarles alambre número 16 para permitir fijar a la armadura, y de tal manera que durante el vaciado y en la etapa de vibrado específicamente no se muevan los dados y permita mantener los recubrimientos del acero. Del mismo modo, es importante en la etapa de habilitación de la madera preparar la madera en las dimensiones requeridas del proyecto y masillar y colocarle su protector a la madera, ¿no? Así como también colocarle una laca desbordante.
acá se puede ver la aplicación ya del aditivo sobre los paneles para de alguna manera mejorar el acabado y también prolongar la vida útil de ese encofrado. De esa manera estamos protegiendo la superficie del panel, de la plancha triple, y también estamos mejorando el acabado en la cara exterior del piloto. Del mismo modo, acá por ejemplo está la fabricación de listones de madera. Si podemos ver en la figura de la construcción del pilote, el diseño siempre, o por lo general, no termina en punta, ¿no? O sea, hay un recorte acá en las aristas de los pilotes, y esto es con el propósito de evitar algunas ciñaduras, y lo tenemos que lograr preparando estos listones a manera de triangulitos en esta esquina para que podamos dar esta forma del vaciado, ¿correcto? Y la otra particularidad es que los pilotes siempre trabajan con un doble estribaje. En esta vista podemos ver la construcción o la preparación de una pequeña cama a manera de rampa, que es para configurar la parte de la punta del pilote, ¿correcto? O sea, el pilote es una forma de columna hasta cierto tramo, y la parte de la punta, de la redundancia, tiene una forma de cono truncado. Entonces, en la cama del concreto se prepara una especie de rampa, siguiendo la configuración o el ángulo de inclinación de la punta, a efecto de poder apoyar a cada armadura, y durante el vaciado permita ya tener esa cama de apoyo como si fuese un encofrado de apoyo. Acá ya tenemos, según los tipos de pilotes que podamos diseñar o construir, pueden ser rectangulares, pueden ser cuadrados, pueden ser circulares, ¿no? Acá, por ejemplo, son casi ortogonales, ya eso obedece a la concepción del proyectista, ¿no? Bien, acá quería hacer un comentario, ¿no? Si bien el desplazamiento de las barras en un pilote, en el pilote mostrado, no están muy cerca, sin embargo, hay casos en los que el diseño manda muchas barras longitudinales dentro de la misma sección transversal, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el desplazamiento entre varillas, porque si no mantenemos el desplazamiento mínimo entre varillas, no vamos a poder vibrar adecuadamente el concreto. Entonces, la norma de 060 contempla algunos requisitos básicos de desplazamientos, y también para el tema de la concepción de estribos nos dice que para columnas el estribo debe ser no menor de 3/8 para diámetro de barras longitudinales hasta 1 pulgada. Entonces estamos en esta configuración, ¿no? Entonces, independientemente de que los planos nos manden un detalle a ejecutar, nosotros como constructores o como responsables del proyecto tenemos que verificar que el diseño se ajuste a la normatividad, porque en caso de que hubiera una inconsistencia o estuviera fuera de la norma, estamos obligados a hacer la consulta a través de la supervisión para que se la haga llegar al proyectista. Entonces, él hará las aclaraciones del caso, porque a veces puede haber un error de dibujo, un error de cálculo, un error de interpretación, y no están dando las certificaciones adecuadas al proyecto. Entonces, nosotros también tenemos esa potestad, esa oportunidad de hacer algunas correcciones antes de hacer la construcción. Entonces, para ello tenemos que conocer la normatividad. Acá, por ejemplo, podemos visualizar también los estribos, el doble estribaje, y también las orejitas, ¿no? Nos dicen que para 3/8 oscila entre 13 y 15 centímetros la oreja del estribo
hacia el interior del alma o núcleo del pilote. Bien, acá ya podemos ver que luego de haber preparado la madera, haber habilitado los paneles, ya tenemos que empezar a hacer el encofrado, ¿no? Y el encofrado obedece a las dimensiones que nos pide el proyecto. Y adicionalmente, si pueden visualizar acá, los hachazos ya colocados para permitir darle la forma del pilote que nos piden sin aristas, ¿correcto? Y así mismo ya estamos empezando a colocar los dados de apoyo para generar los recubrimientos en el vaciado. Bien, acá ya tenemos colocada la armadura en los encofrados y adicionalmente a los paneles tenemos barrotes laterales y tenemos arriofres para fijar o estabilizar todo el encofrado. Adicionalmente, no sé si pueden visualizar acá, tenemos unas orejitas que son los puntos de izaje que vamos a usar para levantar el pilote una vez que ya está vaciado. Adicionalmente, el proyectista ha tenido conveniente plantear un enfundado, una manera de encamisado en la punta del pilote, básicamente porque dentro de la perforación a veces tenemos material conglomerado, podemos tener material residuado, canto rodado, bodonerías, que durante el hincado podríamos generar algún tipo de fisura o debilitamiento de la punta y sería vulnerable a la corrosión. Entonces, con este criterio, el proyectista ha considerado un enfundado para proteger la punta durante el proceso de hincado. Bien, aquí por ejemplo ya se está haciendo el vaciado, ¿no?, con concreto premezclado y siempre debe ser vibrado. La foto no ayuda, pero se puede ver las mangueras acá del vibrador y este elemento debe estar perfectamente vibrado. Algunas especificaciones técnicas, por ejemplo, para los pilotes piden una resistencia no menor de 280 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la resistencia del concreto. Y de misma manera, para los cabezales o vigas, columnas, no menos de 2 días. Acá, por ejemplo, los recubrimientos de las especificaciones técnicas del proyecto nos dicen que para los pilotes el recubrimiento mínimo debe ser 7 centímetros. Sí. Bien, acá, por ejemplo, miren qué dice la norma, ¿no? Recomienda que el concreto mezclado en sitio, o sea en sitio premezclado, concreto vaciado sobre el suelo permanente expuesto a él, debe ser no menos de 7.5. ¿no? Bueno, por ahí estamos, ¿no? Pero deberíamos ser más rígidos con la norma. Del mismo modo, por la naturaleza de nuestro suelo, o muy cercano a la presencia del mar, independientemente de que tenga poco o bajo contenido de presencia de sales, es recomendable considerar el cemento tipo 5, que es un cemento antisulfato. Acá, a manera de referencia, la norma establece los límites por parte de parte por millón de presencia de sales y dependiendo los parámetros de presencia de sales o sulfatos, nos dicen qué cemento es recomendable utilizar. ¿no? Asimismo, también nos dicen con concretos con presencias cercanas al mar, o puede ser mayor a 0,40, 0,45. Y esto porque sabemos que mientras el concreto sea más seco, es un concreto de mejor calidad, nos va a dar mejor resistencia. Adicionalmente de ellos se segrega menos y también mejora su trabajabilidad, ¿no? Mejora su posibilidad de vibrado y
vamos a tener las superficies menos porosas. Los desencofrados, si es el pilote se comporta como una columna, pero estando reposada sobre una cámara de apoyo, puede simular también una viga apoyada. Entonces, los desencofrados no requieren más de un día. Por eso, si son cargas laterales, pueden ser 24 horas, en algunos casos de 1 a 3 días, otras columnas de 1 a 7 días, ¿no? Pero como mínimo un día, porque están trabajando apoyados, no hay problema, ¿no? Se puede desencofrar inmediatamente. Bien, acá también queremos hacer énfasis. Si fuese un concreto normal, sabemos que como mínimo deberíamos buscar hacer el curado los 7 primeros días de manera consecutiva. Pero por las características de su fabricación, a veces tenemos que recurrir a otros sistemas alternativos. En este caso, estamos usando aditivos y hacer un curado por rociado, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente se seca el concreto, podemos ya empezar a hacer el curado, dice, ¿no? Y recomiendan que no sea por espacio menor a 72 horas. Acá hay un detalle importante. Miren, con la misma estructura que fabricamos los encofrados para el primer vaciado, luego de retirar las caras laterales, nos permite usar la construcción de los pilotes ya vaciados para caras de los nuevos pilotes, ¿no? A manera de sistema de alero. Entonces usamos la cara lateral del pilote ya construido como caras del pilote recién vaciado. Es importante también mencionar que en todo proceso de vaciado de concreto tenemos que hacer los controles correspondientes, ¿no? En ese sentido la norma es clara, dice, ¿no? La muestra para el sello de resistencia a la compresión de cada clase de concreto colocado deben ser tomadas. O sea, dice de cada clase. Si en ese día vacié concreto 2 días, yo tengo que tomar muestras de 2 días. Si vacié concreto 350, yo también tengo que sacar muestras de concreto 350, ¿correcto? Entonces es de cada tipo y la norma también establece los mínimos de toma de muestras por cada día de vaciado. Entonces dice, no menos de una muestra de ensayo por día de vaciado para resistencias menores o iguales a 350 kilos por centímetro cuadrado. Y no menos de 2 muestras de ensayo por día para resistencias mayores de 350 kilos por centímetro cuadrado. No menos de una muestra de ensayo por cada 50 metros cúbicos de concreto colocado. Entonces, tenemos que hacer los controles de calidad en campo mediante la toma de testigos, ¿no? Para luego hacer el laboratorio de la verificación a través de los ensayos de compresión. Y acá también estoy enunciando algunas normas para el procedimiento del monteo y curado, ¿no? Del mismo modo, hacíamos mención al cuidado que hay que tener en la relación pago-cimiento establecida por la norma, y una forma de verificar el control de calidad en campo es a través del cono de Abrams para controlar el slam, ¿no? Acá, por ejemplo, ya podemos ver que los pilotes están prefabricados y ya están debidamente almacenados, ¿no? por niveles para su posterior hincado. Bien, acá hay un tema importante, luego de haber construido los pilotes, ¿no? Y haber colocado ya las orejas para su izaje, dice, deben ser diseñados para soportar los esfuerzos de fricción durante su manipuleo e izaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mientras más esbelto es el pilote y
tiene menor sección transversal se hace más vulnerable a que pueda pandearse, pueda sufrir una fricción. Entonces es necesario hacer un cálculo de unificación para determinar el número de apoyos para lizaje, ¿no? Si no, podríamos debilitar al piloto. Dice, el lizaje es de particular importancia para los pilotos de concreto armado o pretensado. El peso de estos pilotes se mueve una carga importante cuando hay que levantarlos debido a su gran longitud y a la succión que se produce con la losa donde fue construida. Estas cargas producen flexiones considerables que pueden causar fisuraciones si no son tenidas en cuenta. O sea, podríamos dañar al elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este pilote que solamente tiene algo de 7 metros, se ha previsto o se ha calculado para 2 puntos de sujeción, y estas son más o menos, de acuerdo a las normas técnicas, las distancias en relación a todo el elemento, a toda la longitud, a donde deben estar ubicados los apoyos de lizaje. Bien, acá por ejemplo, para el hincado propiamente dicho, tenemos que también corroborar qué tipo de exploración de suelo han hecho. En este caso, han trabajado con un ensayo con DPD, establecido en la norma E050, y han empezado a verificar, pues, con el número de golpes, qué tan resistente es el suelo. Y fíjense, solamente tiene pocos golpes, ¿no? Esta es la tabla de número de golpes: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Solamente tenemos a veces 10, 12, 8, 3, ¿no? Entonces nos dicen de que el suelo relativamente, acá que tenemos una arena pobremente graduada, ¿no? Entonces tenemos suelos de mala calidad, ¿no? Por acá recién tenemos arena limosa, ¿no? Y después de haber alcanzado casi los 5 metros, estamos encontrando algo de 40 o 45 golpes a 5 metros de profundidad. Quiere decir que recién a esta profundidad tenemos un estrato relativamente estable, ¿no? Entonces, si los pilotes, decíamos, están diseñados con una longitud de 7 metros, estamos corroborando que de acuerdo al estratigráfico, recién el suelo alcanza un punto de estabilización por debajo de los 5 metros, ¿no es cierto? Entonces, 5 más 1 metro que podamos prever como empotramiento, y 1 más para hacer el descabezado del piloto. Siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos un reporte del hincado, y fíjense, nos dice que rápidamente, del menos 2 al menos 260, con un golpe puede bajar 60 centímetros. Con otro golpe puede bajar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 centímetros, ¿no? O sea, es un suelo relativamente muy blando. ¿Qué pasaría si usáramos una cimentación superficial? Vamos a tener asentamientos excesivos. En consecuencia, va a colapsar esa estructura si la colocamos como cimentación superficial. Entonces, el pilotaje nos está diciendo que en los primeros estratos tenemos un suelo muy blando. Y recién por encima de los 5 metros estamos teniendo ya rechazo de 10 golpes, ¿no? 7 golpes, 8 golpes, relativamente un poco más estable, ¿no? Acá, por ejemplo, es un pequeño video demostrativo de mire cómo baja rápidamente el pilote, ¿sí? Corresponde el DPD mostrado y el reporte de penetración del pilote corresponde a estos ensayos. Entonces, como de un golpe puede bajar medio metro, ¿no? O
sea, es un suelo relativamente muy blando. Bien, lo importante de ese pequeño video era la primera parte del hincado, ¿no? Cómo de un solo golpe podía bajar medio metro, 70 centímetros, como le decía, y es compatible con el perfil estratigráfico obtenido de la exploración del suelo, ¿no? Y definitivamente, como decía, si cimentamos sobre un estrato suave, débil, vamos a tener asentamientos considerables que van a dañar la estructura, ¿no? Peor aún, eso en condiciones estáticas. Si le sumamos una eventualidad sísmica, el asentamiento se va a incrementar, ¿no? Y va a hacer colapsar la edificación. Acá tenemos, por ejemplo, una forma de hincado. Son de diferentes tipos, ¿no? Dependiendo la necesidad, ¿no? También hay colocación de pilotes inclinados. Por lo general más se usan en muelles para contrarrestar las fuerzas laterales. Estas son tomas del video que les había mostrado. Y algo importante, hay que numerar, ¿no? Hay que hacer una manera de regla, ¿no? Por cada 10 centímetros y 1 metro hay que arreglar el pilote para controlar la altura de profundidad de hincado, ¿no? Y cuántos golpes está recibiendo por cada 10 centímetros. Bien, una vez ya que se ha logrado hacer el hincado del pilote a la profundidad requerida en el proyecto, sigue la etapa del descabezado. ¿Y en qué consiste? En que más o menos se deja entre 70, 80, 1 metro, la última parte del pilote donde golpeamos con el martillo, se tiene que demoler. Y básicamente por dos cosas, ¿no? Uno, porque al haber recibido golpe permanente con el martillo, esta superficie siempre es más susceptible a que pueda tener un tipo de fisuración. Pero básicamente el objetivo es que esta armadura principal del pilote, las barras longitudinales, se doblen y se adhieran a los cabezales de la cimentación donde van a ir amarradas con las columnas. Bueno, acá ya vemos
todos los pilotes ya descabezados, solamente se ve la armadura longitudinal, la armadura principal ya expuesta, lista para poder ser doblada. Luego hay que colocar un soldado sobre la superficie donde vamos a hacer el trazado de los cabezales, ¿no? Entonces ya los cabezales adoptarán la forma del número de pilotes que se ha conceptuado para la carga óptima de servicio. Van a decir, ¿no? Por ejemplo, si solamente tenemos 3 pilotes, será a manera de un triángulo el cabezal. Si tenemos 4, será un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Entonces también eso tiene una normatividad en la equidistancia entre pilote y pilote, ¿no? Y también si son muchos pilotes, también tiene que ver mucho la eficiencia del grupo a la hora de colocar la equidistancia entre ellos. Acá, por ejemplo, el proyecto nos dice que para este eje de esta columna tipo T, nos pide colocar sobre 3 pilotes un cabezal de esta forma, ¿no? Prácticamente es como si fuese un triángulo, ¿sí? Pero en las puntas va recortada, ¿no? Forman un ángulo de 60 grados en los encuentros, ¿no? En todos los 3 encuentros forman un ángulo de 60 grados. Y acá están las características del refuerzo, ¿no? Según corresponda el tipo de cabezal, ¿no? Por ejemplo, dice el cabezal sea 5, tenemos acá las características, ¿no? ¿Qué acero nos corresponde para la capa superior, la capa inferior, ¿no? Los refuerzos. Acá, por ejemplo, ya tenemos presentado la habilitación de la armadura, ¿no? Son a manera de canastillas que se arman para seguir la configuración del cabezal requerido. En esta vista ya se puede apreciar que el cabezal ya estaba instalado, ¿no? Y la armadura del pilote se dobla en el cabezal y adicionalmente la columna tipo T va apoyada sobre los pilotes y dentro de la canastilla del pedestal. Ya acá hay que verificar que esté correctamente instalado, hay que ver que esté bien doblado, bien anclado, bien asegurado, todos los amarres de los apoyos, ¿no? Acá, por ejemplo, ya tenemos una vista ya de todas las columnas ya montadas y con sus respectivos cabezales y vigas de cimentación. Entonces, para este caso optamos por hacer un vaciado monolítico, ¿no? Que es importante. Si se puede hacer monolítico, mucho mejor, ¿no? Y para ello empleamos concreto premezclado. Acá podemos ver, ¿no? Con uso de bomba podemos facilitar el trabajo, ¿no? Es un concreto masivo, pero con concreto premezclado, usando los grises, podemos facilitar el proceso, ¿no? Porque haciéndolo con mezcladoras, pues serían muchas horas de vaciado, ¿no? Entonces, este sistema es más rápido, más limpio y nos permite tener un concreto más monolítico y adicionalmente a ello nos permite también tener resistencias a la compresión muy por encima de las requeridas en el proyecto. He tenido la oportunidad de, por ejemplo, si he pedido un concreto para una resistencia 210, cuando he hecho mis ensayos de rotura de la compresión de las probetas, he obtenido 220, 225, 230, o sea, no solamente que es rápido, higiénico, monolítico, sino también por los plastificantes, los aditivos que usa, mejor. Bien, acá ya vemos ya los elementos perfectamente vaciados. Aprovechando esta vista también muy importante digo esto, tenemos tabiques duros bajos, pero siempre debemos aislarlos, ¿no? Acá vemos la plancha de Tecnopor,
y los elementos de confinamiento, tanto horizontal y vertical, están arrastrando, confinando a los tabiques, pero estamos independizando del elemento estructural vertical principal a efecto de evitar la formación de columna corta. Bien, eso es todo, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.